Bien, con todos ustedes, estimados cursantes, vamos a continuar con la siguiente ponencia que estará a cargo del doctor David Albornoz. Muy buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escuchamos y le vemos correctamente, doctor. Bien, permítame presentarle, doctor. Muchas gracias. Listo. El doctor David Albornoz nació en Cuenca, Ecuador, es abogado y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Cuenca, es especialista en Derecho Laboral, tiene un diplomado superior en Derecho Laboral por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo UES, tiene un diploma superior en Derecho Laboral por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, ha sido galardonado también con distinción honorífica por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador por méritos académicos. Es socio fundador de Albornoz Muñoz Abogados, director del Departamento Laboral en Albornoz Muñoz Abogados, se ha desempeñado como asesor jurídico en materia laboral de importantes empresas y gremios empresariales a nivel nacional en procesos individuales de trabajo, así como en procesos de contratación colectiva. Destacan Cámara de la Industria de la Construcción de Quito, Empresa Eléctrica de Azogues, Compu Fácil, Compañía Limitada, Televisión Napo TV, Sociedad Anónima, Ediacero, Sociedad Anónima, entre otras. También ha sido invitado como profesor y conferencista a nivel nacional e internacional a múltiples congresos, seminarios y eventos de formación continua. Tiene la palabra, estimado doctor David. Muchas gracias, doctor Fernando. Únicamente me confirma si puedo compartir pantalla. A ver, este momento me confirma si se está visualizando en pantalla las diapositivas. Sí, está compartiendo. Perfecto, muy amable. Bien, en primer lugar, muy buenas noches con todos los participantes que se han dado cita en este primer día del Congreso de Derecho Laboral. Quisiera agradecer en primer lugar a quienes han tenido la gentileza de hacerme esta invitación, al doctor Fernando Gushñay, quien es el coordinador académico de Juristas de Ecuador, de igual manera a ATIC, el doctor Atic Morocho, quien es director, entiendo, de Latin Juris, y a todos quienes forman parte de estas dos prestigiosas instituciones académicas. Bien, se me ha hecho la invitación para esta noche a abordar un tema muy interesante, que es precisamente el de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Un tema que me gustaría realmente en esta noche, en virtud del tiempo, tenemos tan solo 30 minutos, me gustaría abordarlo desde una visión eminentemente práctica. En todas las clases, conferencias que suelo ser invitado, siempre me gusta hablar un poquito de la parte conceptual. Obvio, en este caso tendremos que hacer referencia al catálogo de derechos, pero sin duda alguna la parte medular se centrará en el análisis jurisprudencial, ¿sí? Vamos a hacer un análisis respecto a los precedentes que existen de la Corte Constitucional referente al tema de los derechos laborales de los trabajadores con discapacidad y vamos a hablar de ciertos problemas muy comunes que se dan en la práctica y en el ejercicio profesional. Bien, dicho esto, vamos a dar inicio con este tema. ¿Sí? Bien, en primer lugar, siempre que nosotros vamos a abordar algún tema relacionado a derechos humanos, en este caso los derechos laborales de las personas con discapacidad, será sumamente importante iniciar el análisis con una perspectiva constitucional, ¿no es cierto? La Constitución de la República del Ecuador precisamente establece un catálogo amplio de derechos y al hacer referencia a las personas con discapacidad, vamos a encontrar en varias ocasiones dentro de la Constitución varias disposiciones constitucionales que hacen mención precisamente a los derechos de estas personas que, recordemos, forman parte de un grupo de atención prioritario. En primer lugar, es importante hacer referencia y recordar lo que nos dice el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República, que establece el famoso principio de igualdad y no discriminación. Todos debemos recordar, seamos estudiantes de derecho o profesionales del derecho, que la Constitución menciona en dicho artículo que todos los ecuatorianos tienen derecho a la igualdad y nadie podrá ser discriminado por varias razones. Y una de ellas nos dice precisamente por motivos o razones de discapacidad. Sin duda alguna, la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 rompió un paradigma y estableció no solo la igualdad formal ante la ley, sino estableció el derecho a la igualdad material.
¿sí? Y precisamente tomó en consideración a grupos que históricamente han sido vulnerados en sus derechos y que han sido discriminados. Precisamente, esto ha hecho que en el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador se reconozca expresamente a las personas con discapacidad como un grupo de atención prioritaria. ¿Qué es lo que se busca a través de este derecho a la igualdad material que acabo de mencionar? Precisamente que esa relación jurídica, esa relación históricamente desigual, a través de las medidas de acción afirmativa o también conocidas como medidas de discriminación inversa, pueda equilibrarse o pueda de cierta manera igualarse. Es por eso que dentro de las disposiciones que encontramos en la Constitución de la República, por ejemplo, encontramos en su artículo 47, que se señala que el Estado es el responsable de garantizar políticas que procuren la igualdad de oportunidades y la inserción de personas con discapacidad, tanto en empresas privadas e instituciones públicas. Ojo con esto, desde la misma Constitución de la República ya se hace mención que el Estado tiene ese rol protagónico al intentar conseguir la igualdad en un grupo que ha sido históricamente vulnerado y discriminado. Y una de las principales políticas que tiene a su cargo el Estado ecuatoriano es la de la inserción laboral, tanto en empresas privadas como en instituciones públicas. De igual manera, el artículo 330 de la Constitución de la República del Ecuador menciona lo siguiente: que garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. Notemos entonces que el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en materia laboral nacen a partir de la Constitución de la República, donde se reconoce principalmente el derecho y la obligación por parte del Estado, al ser un grupo de atención prioritaria, en garantizar mediante políticas públicas la inserción laboral de las personas con discapacidad, pero no solamente la inserción, sino el acompañamiento durante todo el proceso de contratación, continuidad y promoción del empleo, de manera que en ningún caso pueda haber discriminación a este grupo de atención prioritaria. Bien, como les decía, vamos a pasar un poquito rápido todo este tema del catálogo de derechos, porque sobre todo quisiera centrar mi exposición en casos prácticos y en precedentes constitucionales. Me interesaría que los participantes, antes de tomar nota de las diapositivas, presten atención al material que estoy compartiendo y a la explicación, puesto que estas diapositivas, con todo el gusto, yo podré compartir a Fernando, el director de Juristas de Ecuador, a efectos de que lo comparta con todos ustedes, ¿sí? El material lo compartiré con todo gusto. Bien, gracias, doctor. dicho Haremos esto, llegar a los estudiantes. listo. Bien, dicho esto, me gustaría también indicar, referente al derecho de las personas con discapacidad, que no solo la Constitución de la República garantiza el derecho en materia laboral que tienen las personas con discapacidad, sino también dentro del bloque de constitucionalidad encontramos varios tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Pero en lo particular, a mí en esta noche me interesa analizar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue publicado en el Registro Oficial número 329 el 5 de mayo de 2008. Esta convención, cabe destacar, el Ecuador forma parte, ¿no es cierto? Y dentro de los compromisos que adquiere al ratificar este convenio internacional se encuentran los siguientes. Primero, prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo. Es decir, tanto en el proceso de selección, de contratación, de continuidad y promoción o ascenso dentro del empleo, no puede nunca darse criterios discriminatorios o criterios sospechosos de discriminación, como lo veremos más adelante, lo denomina la Corte Constitucional del Ecuador. Es importante entonces erradicar toda forma de discriminación que se pueda dar en materia laboral contra las personas que poseen una discapacidad física o intelectual. Otro compromiso importante: establecer condiciones de trabajo justas y favorables y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por el trabajo
de igual valor a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso y a la reparación por los daños sufridos. Algo muy importante que me deja este compromiso que adquiere el Estado ecuatoriano. Todos conocemos, y en la ponencia del primer ponente en esta tarde se mencionaba la garantía laboral, ¿no es cierto?, de que igual trabajo corresponde igual remuneración. Es prácticamente lo mismo que consagra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una persona con discapacidad por ese motivo no podría hacerse ningún tipo de discriminación referente a la remuneración. Muy bien, otro de los compromisos que adquiere el Estado ecuatoriano a partir de esta convención es asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales en igualdad de condiciones con las demás. Asimismo, otro compromiso que adquiere el Estado ecuatoriano es emplear a las personas con discapacidad en el sector público. Es por eso que luego del año 2008, donde se ratificó este convenio internacional, vimos que el Estado ecuatoriano, a través de su Congreso, de la Asamblea Nacional, dictó ciertas leyes, como por ejemplo la Ley Orgánica de Discapacidades, donde se establece ya cuotas obligatorias de presencia de personas con discapacidad en la nómina tanto de empresas privadas como instituciones del sector público. Y finalmente, el último compromiso que he creído pertinente ponerlo en esta lámina: promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes que puedan incluir programas de acciones afirmativas, incentivos y otras medidas. Bien, con esto entonces vamos teniendo un panorama ya de que la Constitución y convenios internacionales de derechos humanos garantizan el pleno acceso al empleo de las personas con discapacidad y busca, a través de medidas de acción afirmativa o de discriminación inversa, garantizar que empresas privadas e instituciones del sector público obligatoriamente contraten a personas con discapacidad y que por ningún motivo podrán ser víctimas de discriminación o acoso laboral. Vamos a hacer también una referencia muy rápida al Código del Trabajo. El Código del Trabajo, dentro de su normativa, establece en algunos artículos derechos a favor de los trabajadores con discapacidad y obligaciones para el empleador. Por ejemplo, en su artículo 42, establece la obligación que tienen todos los empleadores en el sector privado de instalar fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración además las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad. Esto obviamente entendemos eliminar todo tipo de barrera arquitectónica o física que impida el acceso adecuado de las personas con discapacidad a sus lugares de empleo. De igual manera, otra norma sumamente importante que se establece como una obligación para los empleadores del sector privado es la que se encuentra regulada de igual manera en el artículo 42 del Código, que establece la obligación para empleadores públicos o privados que cuenten con un número mínimo de 25 trabajadores de contratar a un porcentaje del 4% del total de sus trabajadores, precisamente que sean personas con discapacidad, en labores que deben ser permanentes y que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. El otro día uno de mis clientes, una empresa, me consultaba: doctor, ¿es posible que yo aplique el teletrabajo con uno de mis trabajadores que posee una discapacidad? Lo primero, obviamente, que yo le consultaba es ¿qué discapacidad posee esa persona? Y me decía que este señor anda en silla de ruedas, una discapacidad física. Yo le decía que claro que sí, inclusive el teletrabajo es la medida más pertinente y adecuada precisamente para cumplir lo que nos dice el Código del Trabajo. Se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales. Bien. De igual manera, el artículo 79 del Código señala la garantía que ya habíamos mencionado, ¿no es cierto? A igual trabajo corresponde igual remuneración, no puede haber criterios discriminatorios bajo ningún motivo, peor aún por motivos de discapacidad. Bien, vamos adentrándonos un poquito más en el ordenamiento jurídico interno ecuatoriano y hacemos referencia en este punto a la Ley Orgánica de Discapacidades, la cual en primera instancia reconoce como persona con discapacidad a toda aquella que como consecuencia de una o más deficiencia, sea física,
mental, intelectual o sensorial, con independencia de la causa que lo hubiera originado, ve restringida de manera permanente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en una proporción equivalente al 30% de discapacidad que sea debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional. Entonces, primera pregunta que se suele hacer de manera muy reiterativa por parte de los clientes. ¿Qué porcentaje de discapacidad debe tener la persona para que forme parte ya de la cuota obligatoria de trabajadores con discapacidad? El mínimo es del 30% de discapacidad, 30% o más, ¿sí? Esa persona que tenga ese porcentaje de discapacidad ya se entiende dentro de esta cuota obligatoria que nos ordena el Código del Trabajo y también la Ley Orgánica de Discapacidades. Bien, uno de los derechos principales, como ya lo habíamos visto brevemente al enunciar el Código del Trabajo, y que ahora también se repite en la Ley Orgánica de Discapacidades en su artículo 47, es el derecho de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Es decir, hablamos netamente de una medida de acción afirmativa que obliga a los empleadores públicos o privados a contratar a personas con discapacidad. Me parece todos ya conocemos esta disposición, sin embargo haremos algunas puntualizaciones breves, como por ejemplo, todo empleador público o privado que cuente con un número mínimo de trabajadores de 25 trabajadores está ya obligado a contratar un mínimo del 4% del total de trabajadores que tengan discapacidad. Hay ciertas excepciones, como por ejemplo en el caso del personal de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, cuerpos de bomberos y policías municipales. Sobre todo hablo de personal que realiza actividades operativas. Por ejemplo, el cuerpo de la Policía Nacional no podría exigirse esto, puesto que su actividad operativa representa un riesgo a salud física y mental. Sin embargo, en el personal administrativo, por ejemplo, de la Policía Nacional, rige plenamente el mismo porcentaje y cuota obligatoria. Bien, algo importante que también menciona este artículo es lo que habíamos también ya mencionado brevemente. El trabajo que se asigne a aquella persona con discapacidad debe ser, por supuesto, acorde a sus capacidades, potencialidades y talentos, garantizando la integridad en el desempeño de las labores. Es por eso que yo les decía, si una persona, por ejemplo, tiene discapacidades físicas que le dificultan el ingreso o el acceso a su lugar de trabajo, pues el teletrabajo sería una medida más que oportuna y adecuada para este tipo de discapacidad. Obviamente dependerá siempre el tipo de discapacidad. Bien, vamos entrando a temas un poquito más polémicos y que en la práctica dan lugar a muchas confusiones. Y ustedes, me imagino, también pueden interactuar a través del chat de Facebook. No puedo revisar este momento, pero con gusto podré ir leyendo también los mensajes que ustedes me dejen a través del chat en la sala Zoom. Muchas veces hay confusión, ¿no es cierto?, respecto a los trabajadores sustitutos. ¿Qué trabajadores sustitutos se consideran directos? ¿A partir de qué porcentaje? ¿Cuál es el trámite de calificación? ¿Es necesario que se califique como sustituto ante el ministerio? ¿No es necesario? Todo este tipo de preguntas son las que comúnmente escuchamos nosotros por parte de los profesionales del derecho, de estudiantes del derecho y también, por supuesto, de los ciudadanos. El artículo 48 establece, en referencia a los trabajadores sustitutos, que las y los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, el cónyuge o la cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal, o las personas que tengan bajo su responsabilidad y cuidado a una persona con discapacidad severa, hago un paréntesis, ojo con esto, que tengan bajo su responsabilidad y cuidado a una persona con discapacidad severa, podrán formar parte del porcentaje de cumplimiento de inclusión laboral de conformidad con el reglamento. Ojo también con lo siguiente, el beneficio de trabajador sustituto no podrá trasladarse a más de una persona por cada persona con discapacidad. Es decir, mal podría una familia, por ejemplo, que tiene un hijo con discapacidad severa, a partir de esa persona con discapacidad, 3 diferentes personas o 4 familiares solicitarse o calificarse como trabajadores sustitutos. Puntualización que vuelvo y repito, únicamente el beneficio de trabajador sustituto aplica de una persona por cada persona con discapacidad.
Bien, también nos dice el artículo que se consideran como sustitutos a los padres de niñas, niños o adolescentes con discapacidad o a sus representantes legales. De existir otros casos de solidaridad humana, la Autoridad Nacional encargada de Inclusión Económica y Social, que en este caso es el MIES, validará el sustituto de conformidad al reglamento. Ya vamos luego a analizar las diferencias cuando un trabajador sustituto es directo, qué porcentaje se aplica en cada caso y cuándo es un trabajador sustituto por solidaridad humana. Por ahora hago la última puntualización en esta lámina. Los empleadores no pueden contratar más del 50% de sustitutos del porcentaje legal establecido. ¿Qué quiere decir esta disposición final del artículo 48? Que si, por ejemplo, una empresa está por el número de trabajadores obligada a contratar 4 trabajadores con discapacidad, ¿cuántos trabajadores sustitutos creen ustedes que podría contratar? Les leo a través del chat. Me gustaría interactuar con ustedes a ver si está quedando claro el concepto. A ver, ¿qué nos dice la norma? Los empleadores no pueden contratar más del 50% de lo que están obligados por ley como trabajadores sustitutos. En el ejemplo que pongo, si la empresa debe contratar por ley 4 trabajadores con discapacidad, ¿cuántos de ellos podrían ser sustitutos? Les leo a través del chat. Voy a ver si reviso también en el Facebook. A ver si encontramos por acá alguna respuesta. Nancy Quito en Facebook nos dice 2. Muy bien, por acá en Zoom no leo ningún comentario. Pero bien, estamos de igual manera con varios comentarios en Facebook donde en efecto hemos respondido lo correcto. Por acá Rebeca Salcedo también nos dice 2. Muy bien, ¿sí? Es decir, del total de número de trabajadores con discapacidad, máximo el 50% pueden ser trabajadores sustitutos. Ahora bien, vamos adentrándonos un poquito más en la explicación de la diferencia entre sustitutos directos y sustitutos por solidaridad humana. Se considera como sustituto directo a los padres de niñas, niños o adolescentes con discapacidad o a sus representantes legales, los mismos que podrán formar parte del porcentaje de cumplimiento de inclusión laboral y para efecto de beneficios tributarios, siempre y cuando el niño o adolescente tenga una discapacidad igual o mayor al 30%. Ojo con esto, sustitutos directos hay 2 clases. La primera clase aplica solamente para padres o representantes legales de niños o adolescentes con discapacidad. En ese caso, el porcentaje de discapacidad del niño o adolescente puede ser del 30% o más, ¿sí? Y de igual manera, hay una segunda clase de trabajadores sustitutos, hago referencia a lo que nos dice la norma, se considerarán como sustitutos directos a los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, también al cónyuge, pareja en unión de hecho legalmente constituida, representante legal o las personas que tengan bajo su responsabilidad y cuidado, a una persona con discapacidad severa igual o mayor al 75% de discapacidad. La diferencia está clara, ¿no es cierto? Si el trabajador sustituto es padre o representante legal del niño o adolescente con discapacidad, basta que tenga un 30% de discapacidad. Pero si es un pariente, no es el padre y es un pariente hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, cónyuge y los que acabo de mencionar, se necesita que sea discapacidad severa, es decir, más del 75%. Otro tipo de sustituto es el sustituto por solidaridad humana, que aplica para personas que no tengan ningún tipo de parentesco de consanguinidad o afinidad, pero que pueden ser incluidas para los beneficios laborales y tributarios, precisamente cuando se encuentra a su cargo una persona con discapacidad severa que tiene también más del 75% de discapacidad. Muy bien, expliqué brevemente también que la discapacidad severa, según la resolución del CONADIS, debe ser de más del 75%. Voy a pasar muy rápido el tema del trámite para calificarse como sustitutos para luego terminar con los casos prácticos. Por favor, Fernando, si me puede confirmar cuánto tiempo dispongo a efectos de poder hacerlo de manera correcta. 10 minutos, doctor. Muy amable. Voy a hacerlo rápido en honor al tiempo. Hay mucho que hablar, pero el tiempo realmente nos apremia. Bien. Una principal diferencia en el trámite de calificación como trabajador sustituto. Cuando busca un trabajador calificarse como sustituto directo, es necesario que el trámite se lo realice ante el Ministerio del Trabajo. En cambio, en el caso de los trabajadores sustitutos por solidaridad humana, que ya habíamos explicado la diferencia entre estas 2 figuras, ellos tienen que hacer la calificación ante el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Muy rápidamente hago referencia al Acuerdo Ministerial 180 del Ministerio del Trabajo, que menciona los requisitos específicos de calificación para poderse acreditar o certificar como sustituto directo ante el Ministerio del Trabajo. Por ejemplo, en el caso de sustitutos directos de niños o adolescentes con discapacidad, el sustituto directo deberá tener bajo su cuidado y manutención y ser padre, madre o representante legal del niño o adolescente con discapacidad, y el niño o adolescente, como ya lo habíamos mencionado, debe tener el porcentaje de discapacidad que sea igual o mayor al 30%, ¿no es cierto? Y en el caso de sustitutos directos de una persona con discapacidad severa, donde ya pueden entrar, recuerden, parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, se requiere demostrar que tiene bajo su cuidado y que se es pariente o hay ese vínculo de parentesco. Y segundo, demostrar que existe la discapacidad severa, es decir, el 75% o más de discapacidad. Dentro de los requisitos que exige, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, es el original del carnet de discapacidad emitido ya sea por el CONADIS o el Ministerio de Salud Pública, el original de la cédula de ciudadanía de la persona interesada en calificarse como trabajador sustituto, el original de la cédula de la persona que posee la discapacidad. En el caso de padres divorciados, por ejemplo, el solicitante debe presentar la sentencia donde conste que la manutención del niño o adolescente se encuentra a su favor. ¿Por qué? Porque recordemos que la persona con discapacidad solamente puede tener un trabajador sustituto, y ese trabajador sustituto es quien tenga a su cargo la manutención de ese niño o adolescente. Es decir, no podrían ser los dos padres en el caso de un divorcio, solamente el que está a cargo de la manutención. Bien, y en el caso de padres separados, el solicitante debe presentar una declaración juramentada en la que conste que la manutención del niño o adolescente se encuentra a su favor. Bien, en el caso, en cambio, de los sustitutos directos de personas con discapacidad severa mayores de 18 años, se requiere, por supuesto, el carnet de discapacidad del CONADIS o del Ministerio de Salud Pública, donde conste que la discapacidad es igual o superior al 75%, es decir, discapacidad severa, y demostrar también los documentos habilitantes, como cédulas de identidad. Bien, voy a pasar un poquito más rápido en honor al tiempo, nos quedan pocos minutos y me gustaría revisar los casos prácticos que traje precisamente para la presentación de esta noche. Un artículo sumamente importante del Acuerdo Ministerial 180 es el artículo 9, que menciona, voy a hacer un resumen, que menciona que los trabajadores y servidores públicos son quienes de manera obligatoria tienen precisamente esa obligación de informar al empleador respecto de su calidad de sustituto directo o sustituto por solidaridad humana. Una vez que el empleador sea empresa privada o institución pública, debe hacer su registro en el caso del sector privado en el sistema SAITE y en el caso de instituciones públicas en el sistema llamado SIT. Vamos a hablar ahora de un tema muy interesante y es precisamente sobre la indemnización especial por despido intempestivo a personas con discapacidad o trabajadores sustitutos. De manera muy resumida debo indicar lo siguiente. Conocemos nosotros que en el Estado ecuatoriano, el Código del Trabajo y todas las normas, inclusive la Constitución de la República, garantizan una estabilidad relativa. Es decir, los empleadores, por ejemplo, en el sector privado, pueden despedir a los trabajadores siempre y cuando cancelen la indemnización general por despido intempestivo. Pero hay casos puntuales, como por ejemplo los que se vio en la anterior conferencia, de las mujeres embarazadas o en estado de maternidad, y también el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, que es el tema que nos ocupa, donde existe una estabilidad laboral reforzada. En este caso, no se aplican las mismas reglas o la misma liberalidad para el empleador de poder decidir si termina de manera unilateral la relación laboral. En el caso puntual del artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, menciona que en caso de que exista despido injustificado de una persona con discapacidad o de quien tuviere a su cargo la manutención de la persona con discapacidad, deberá ser indemnizada con un valor equivalente a 18 meses de la mejor remuneración de toda la historia laboral, adicionalmente a la indemnización legal general por despido intempestivo. Es decir, cobra la indemnización general por despido intempestivo que se calcula en base a los años de prestación de servicios y aparte se verifica todo el historial de la relación laboral, se verifica cuál fue el más
el mes, que más ganó, el mes de la mejor remuneración, y se multiplica por 18. Se cobra 2 indemnizaciones, la general y la especial, que en este caso precisamente es un derecho consagrado para las personas con discapacidad o trabajadores sustitutos. Bien, en honor al tiempo vamos a ir un poquito más rápido. El derecho a permiso, tratamiento y rehabilitación que contempla también la Ley Orgánica de Discapacidades nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar de permiso para el tratamiento, rehabilitación de acuerdo a la prescripción médica debidamente certificada tanto en el sector público como privado. También, por ejemplo, se establece una ampliación del permiso por maternidad en donde se amplía por 3 meses adicionales en el caso de que el nacimiento de los niños se haya dado con discapacidad o enfermedades congénitas graves. De igual manera, los servidores públicos y los empleados privados contratados en jornada de trabajo de 8 horas diarias que tengan bajo su responsabilidad a personas con discapacidad severa, debidamente certificada, tienen derecho a 2 horas diarias para su cuidado. Vamos a hablar ahora sí un poquito para terminar, me parece que nos quedan unos 5 minutos, con esto termino. En la práctica, sobre todo con el tema que acabamos de ver de la inclusión laboral para personas con discapacidad, la indemnización especial por despido intempestivo, suele siempre generarse el dilema, tanto en el caso de los trabajadores con discapacidad como en el caso de los trabajadores sustitutos, siempre se genera el dilema y la pregunta muy recurrente de si es necesario previamente tener un certificado del CONADIS o del Ministerio de Salud Pública que me catalogue y me certifique como persona con discapacidad, o en el caso de trabajadores sustitutos muchas veces ocurre el caso de que se despide a una persona que tiene un hijo, por ejemplo, con discapacidad severa, pero resulta que esta persona nunca hizo el trámite para calificarse ante el Ministerio del Trabajo como trabajador sustituto. Respecto a esto se manejan varios criterios. En el caso que expongo, por ejemplo, aquí en la lámina, es una sentencia de segunda instancia, me parece, en este caso de uno de los jueces en materia laboral en el Azuay, provincia en la cual ejerzo principalmente, en donde, si ustedes se fijan en esta parte, dice lo siguiente: en especie, en audiencia de juicio no se ha producido ninguna prueba que demuestre que la persona tal se encuentra bajo el cuidado y manutención de la señora tal, que en este caso era su madre y actora de la causa de despido intempestivo. Cuanto más que no se ha justificado que la señora haya solicitado la calidad de sustituto para hacerse beneficiaria de los derechos contemplados en la Ley de Discapacidades. Para resumirles, en este caso se declaró sin lugar la demanda por despido intempestivo y la pretensión de la indemnización especial por despido intempestivo al ser trabajador sustituta, porque según el criterio de la jueza no se demostró que en este caso el hijo con discapacidad severa vivía bajo el cuidado y manutención de su madre, y tampoco se demostró o se justificó que se haya calificado como sustituto ante el Ministerio del Trabajo. Ahora bien, no nos quedemos con este criterio, porque recordemos que ante el criterio de los jueces siempre es posible llegar a instancias constitucionales, sobre todo cuando hay este conflicto y este desmedro de los derechos reconocidos en la Constitución frente a, por ejemplo, las regulaciones establecidas en acuerdos ministeriales o leyes de inferior jerarquía normativa. Hago mención, en este caso, a la sentencia 418 de la Corte Constitucional. Voy a dar lectura y dar una breve explicación. Nos dice lo siguiente, el criterio de los jueces constitucionales. La condición de discapacidad es un hecho que no está supeditado al reconocimiento que el Estado hace de dicha condición. Es decir, el que una persona, al momento en que se produjo el acto presuntamente vulneratorio de sus derechos constitucionales, por ejemplo, el despido intempestivo, no haya efectuado el trámite ante la autoridad competente para que su condición sea reconocida, por ejemplo, no haya tenido el certificado de discapacidad por parte del Ministerio o del CONADIS, y por tanto no exista la prueba documental requerida por la judicatura, no implica que su discapacidad no exista. La interpretación contraria infringe o infringiría la Constitución, pues supeditaría la titularidad del derecho constitucional al cumplimiento de un mero trámite administrativo y no a la fuente primigenia del mismo, que es la dignidad humana. Claro está, la calificación del grado de discapacidad por parte de la autoridad administrativa genera seguridad al juzgador respecto de la alegación. ¿Qué quiere decir, en otras palabras, el juez constitucional a través de este precedente constitucional? El hecho de que una persona con discapacidad nunca haya obtenido, por ejemplo, el certificado de discapacidad, no implica que no tenga la discapacidad o que no exista la discapacidad.
Y nos dice, los derechos consagrados en la Constitución no podrían estar supeditados o sacrificarse por lo que nos dice un acuerdo ministerial o lo que nos dice la ley, por un reconocimiento por parte del Estado. Y lo que nos dice es, está bien, vale, y es una recomendación que, por supuesto, las personas trabajadoras obtengan su certificado de discapacidad porque es una prueba documental más, pero no implica que los jueces tengan que resolver únicamente en base a si existe o no el carnet de discapacidad. Bien, primer asunto que me gustaría en este punto explicarlo. También vamos a abordar algo referente al certificado de trabajador sustituto. En otra sentencia, en la 689-19, la Corte Constitucional determinó lo siguiente. La existencia del certificado de sustituto, que es simplemente declarativo, constituye un medio de acreditación que obedece únicamente al reconocimiento de los derechos del accionante, mas no es un requisito constitutivo para el otorgamiento y ejercicio de sus derechos como miembro de un grupo de atención prioritaria. ¿Qué nos quiere decir nuevamente la Corte? ¿Qué pasa si una persona tiene un hijo con discapacidad severa? Esta persona, por ley, es trabajador sustituto. Por más de que no haya hecho el trámite de calificación ante el Ministerio del Trabajo, es un derecho ya consagrado en la Constitución de la República. Y nuevamente se repite el criterio. Un mero trámite administrativo, en donde el Estado otorgue un papel donde diga usted es trabajador sustituto, no podría restringir o irse en contra de los derechos constitucionales que tienen las personas con discapacidad y las personas que tienen a su cargo personas con discapacidad. Sigamos hablando sobre este tema. Termino 2 láminas más. Pido un poquito más de tiempo a los organizadores. Sobre el carnet de discapacidad. En consecuencia, el carnet de discapacidad constituye una formalidad que otorga, por supuesto, mayor certeza al juzgador respecto a la acreditación de la condición, pero no constituye el fundamento para declarar la existencia de la misma. Ojo con esto, los jueces pueden recurrir a otras pruebas para constatar la discapacidad. Caso número 367-19. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y repito, el carnet de discapacidad no puede ser el requisito sine qua non o el elemento de prueba único en base al cual el juez decida si correspondía la indemnización especial por despido intempestivo a una persona con discapacidad o si correspondía o no la estabilidad laboral reforzada, ya que existen otros medios de prueba que pueden precisamente justificar si la persona tenía o no una discapacidad. Finalmente, para ir terminando, en la primera ponencia yo escuché que el doctor Salazar había brevemente mencionado este tema, sin embargo, con esto culmino. Él había hablado de los criterios sospechosos de discriminación que maneja la Corte Constitucional. Hay una sentencia muy, pero muy interesante que es la número 080-13, septiembre de la Corte Constitucional, en el cual se abordó un caso, les resumo muy brevemente, un servidor público que trabajaba en el municipio de Guayaquil fue destituido a través de un sumario administrativo debido a que, según alegaban en el sumario, la persona ya no cumplía de manera adecuada con sus funciones. Es decir, había habido una merma en el desempeño de su trabajo. Motivo por el cual se le siguió un sumario administrativo y se le destituyó. Él planteó acción de protección, planteó una apelación, por supuesto, ante el tribunal, no se le dio paso, vio la necesidad de plantear una acción extraordinaria de protección porque a su criterio esta persona tenía VIH-Sida y mencionaba que al tener VIH-Sida tenía también una estabilidad laboral reforzada. ¿Cuál fue el criterio que hizo la Corte Constitucional? Mencionó lo siguiente: categorías sospechosas de discriminación para esta Corte Constitucional son aquellas categorías utilizadas para realizar tratos diferentes respecto de ciertos grupos o personas vulnerables que no resultan razonables y proporcionales, cuyo uso hasta ha estado históricamente asociado a prácticas que tienden a colocar en situaciones de desventaja o desprotección a grupos de personas generalmente marginados y que sin ser taxativos se encuentran contenidos en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución. Recuerden que en la primera lámina de esta presentación había yo hecho mención a este artículo que regula el derecho a la igualdad material. Los tratos diferenciados, cuando están de por medio categorías sospechosas que contribuyen a perpetuar la inferioridad y la exclusión de determinados grupos, cita algunos grupos de atención prioritaria, entre ellos, por ejemplo, personas con discapacidad, y menciona personas con VIH-Sida,
se presume su inconstitucionalidad a menos que se demuestre lo contrario mediante razones válidas y suficientes. En este caso puntual, termino con esta diapositiva. La Corte Constitucional dijo que en el caso de la destitución de este servidor público, la separación de las labores de las personas portadoras de VIH o enfermas de SIDA se presume prima facie como violatoria de derechos constitucionales, por fundarse en criterios sospechosos, a menos que el empleador demuestre una causa objetiva, es decir, razones válidas y suficientes que justifiquen de manera argumentada y probada ante la autoridad competente que no se trata de un despido que se funda en criterios sospechosos de discriminación. Y aquí es la parte importante. El sumario administrativo, recuerden que en este caso puntual se siguió porque supuestamente la persona había tenido un bajo rendimiento en sus funciones. Y la Corte Constitucional dijo: bajo ningún motivo el empleador podrá justificar la terminación de relaciones laborales fundado en argumentos que se agoten en el rendimiento de las actividades laborales del empleado portador de VIH o enfermo de SIDA, pues el deterioro físico y psicológico que influye en el desempeño de las actividades laborales es propio de una enfermedad de esta naturaleza. Con esto termino. Es lógico en un caso donde una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad catastrófica o una discapacidad, vamos a hacer más amplia la interpretación, no puede aplicarse los mismos criterios que, por ejemplo, se seguirían para un visto bueno o para un sumario administrativo. ¿Por qué? Porque si la persona tiene una enfermedad catastrófica o una discapacidad, es obvio que producto de esa enfermedad no puede rendir lo mismo que otras personas que desempeñen el mismo cargo. La empresa privada o institución pública tendrá que buscar la manera, a través de la estabilidad laboral reforzada, de reubicarlo, buscar quizás otras funciones que puede ejercerlo de manera correcta. Bien, con esto yo quiero darles las gracias. El tiempo realmente nos resultó un poquito corto, tuve que correr en algunos temas, pero espero que haya sido de su agrado y quedo atento a las preguntas que hayan, Fernando. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Creo que está con nosotros ya Ati, que estaba ayudándonos a moderar. Y no sé si algunos participantes de acá de la sala tienen preguntas, pueden levantar la mano y realizarlas al doctor. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando. Mil disculpas, doctor, tuvimos fallas técnicas. De igual manera, mil disculpas, estimados cursantes. Pero, doctor, nos ha hecho llegar algunas preguntas, entre las cuales tenemos de los cursantes, en las cuales nos dicen, ¿qué ocurre en el caso de una persona que no tiene declarada la unión de hecho? ¿Es posible que se califique como sustituto? Es la primera pregunta, estimado doctor. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. En este caso sí es posible, no es necesario la declaración de la unión de hecho porque tranquilamente, recordemos siempre que hay que aplicar todas estas normas en base a una perspectiva constitucional. También se reconoce este derecho a favor de convivientes sin que exista una unión de hecho formal. Perfecto. También Tatiana Quijón, a ver, no, Walter Marcela dice, buenas noches, estimado doctor. ¿Cuáles pueden ser otros medios de prueba aparte del carnet de discapacidad? Perfecto, Walter. Muchas gracias por su pregunta. En realidad hay muchos medios de prueba. Por ejemplo, si una persona tiene una discapacidad psicológica o mental, se me ocurre, puede ser un informe pericial de un psiquiatra o un psicólogo. Si una persona tiene una discapacidad física, pues de igual manera un informe pericial de un médico en la rama o experticia adecuada, donde conste cuál es el grado de discapacidad. Por ejemplo, yo he tenido casos en este tema donde no han tenido la calificación del CONADIS o del Ministerio de Salud Pública, donde conste el carné con el porcentaje de discapacidad. Pero lo que hemos hecho es solicitar informes periciales a personas, a médicos expertos en el tema o la rama que se trate, y ellos certifican cuál es el grado de discapacidad, si es severa, si no es severa. Todo eso es posible demostrar a través de informes periciales, son los que recomendaría. Perfecto, doctor, muy amable por la contestación de sus preguntas. También nos hacen llegar las preguntas desde Facebook, en la cual nos dice, Valdi BG pregunta, estimado doctor, muy buenas noches. ¿A las personas con carnet de discapacidad se les puede bajar el sueldo con esta ley humanitaria?
Perfecto. A ver, en el caso de las personas con discapacidad, si bien existe un criterio de estabilidad laboral reforzada, por ejemplo, para temas de desvinculación de estas personas, no se lo podría hacer. Y si se lo hace, tendría que aplicarse la indemnización especial que acabamos de revisar. Ahora bien, el tema de la reducción, por ejemplo, de la jornada emergente que estableció la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, sí puede aplicarse de manera indistinta tanto para personal sin discapacidad como para personas con discapacidad. No existe en este sentido algún pronunciamiento que sea favorable para las personas con discapacidad. Sí podría, respondiendo a su pregunta, existir una disminución tanto de jornada como de sueldo. Muy bien. Continuando con la pregunta, estimado doctor, también nos hacen llegar desde Facebook. Carlos Zambrano pregunta, buenas noches, estimado doctor. Consulto si para que el trabajador que tiene bajo su cargo la manutención de una persona con discapacidad tenga derecho a la indemnización tenida en la Ley Orgánica de Discapacidad, es necesario que éste esté registrado como sustituto. Muchas gracias por su pregunta. No, en este caso, como lo habíamos revisado, existen numerosos precedentes de la Corte Constitucional en donde se manifiesta que la calificación hecha en el Ministerio de Trabajo como trabajador sustituto es únicamente una prueba más, que para efectos del juez, el juez obviamente va a tomar en consideración, pero no debería ser el único elemento de prueba o el único medio probatorio que lleve al convencimiento de si en efecto se trataba de trabajador sustituto o no. Como les mencionaba, hay otros de medios de prueba que pueden tranquilamente justificar que existe un porcentaje de discapacidad. Perfecto. Por último, estimado doctor, para que nos ayude con esta pregunta, que de igual manera nos hace llegar Samuel Alexander Carpio Guerrero, pregunta, estimado doctor, por motivo de la pandemia, se suspendió la asistencia al lugar de trabajo a los trabajadores con discapacidad. Por las características de las actividades, no se puede realizar teletrabajo. Y ya hace un año no se ha asistido al trabajo, pero se les está cancelando su remuneración con normalidad. La pregunta es, cuando ingresen, ¿se les puede extender su jornada laboral para que paguen el tiempo que no ha laborado o se le puede reducir la remuneración? Bien, es una muy buena pregunta. Recordemos que en virtud de la pandemia, de la emergencia sanitaria que se presentó, tanto la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario como antes los acuerdos ministeriales del Ministerio del Trabajo señalaron una de las figuras como la suspensión, ¿no es cierto?, que es justamente la que nos consulta. En este caso, cuando existía, la regla general era la siguiente: cuando se suspendían las labores, debía cancelarse normalmente la remuneración, pero el trabajador estaba obligado a luego recuperar toda la jornada de trabajo que se haya perdido, ¿sí? Esa es la regla general. Ahora bien, en el caso de las personas con discapacidad, recordemos lo siguiente. Voy a regresar nada más una diapositiva para que ustedes recuerden que existe una jornada especial. En el caso de, por ejemplo, los servidores públicos y empleados privados contratados de jornada de trabajo de 8 horas diarias que tengan su responsabilidad a personas con discapacidad severa, tienen derecho a 2 horas para el cuidado. En el caso de estas personas no podría ampliarse, por ejemplo, la jornada. Tendría que respetarse este límite que por ley se establece como jornada especial, menor a las 8 horas diarias. Pero por regla general sí hay que recuperar. Perfecto, estimado doctor. Muchísimas gracias. Nos encontramos muy gratos a saber que fue partícipe de este primer congreso de Derecho Laboral. Esperamos que en una futura ocasión nos siga apoyando y formando parte de estos eventos que vamos a estar realizando en futuro. Estimado doctor, nos encontramos muy agradecidos. Fernando, ¿estás por ahí? ¿Tienes la palabra? Sí, muchas gracias a ti. Muy bien, muchas gracias, estimado David. Una ponencia muy clara. Tenemos comentarios de felicitaciones tanto en el chat de acá de Zoom como a través de redes sociales, que es Facebook. Como lo dijo Ati, ya esperamos contar en futuros eventos con tu participación y muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias a ustedes, tanto Ati como Fernando. Para mí ha sido un placer siempre que me inviten a estas iniciativas académicas. Yo estaré honroso de poder participar y contribuir
con el desarrollo profesional y académico de nuestro país. Muchísimas gracias y una buena noche. Muchísimas gracias. Y bueno, con todos ustedes, gracias, amados doctor. Buenas cursantes, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias por apoyarnos el día de hoy. Nos encontraremos el día de mañana nuevamente a las 6 de la tarde para continuar con la segunda jornada. Sin antes decirles que nuestro equipo técnico nos pasó una información de que recibimos una denuncia en Facebook por uso de contenido no autorizado, pero sin embargo la transmisión que estamos haciendo es contenido inédito. Creo que por eso hubo el problema, como que se intentó hackear la cuenta o algo así que se nos dio con la doctora Diana. Les pedimos mil disculpas. Para el día de mañana tomaremos las medidas de seguridad necesarias. Con todos ustedes, muchas gracias, que tengan una linda noche y un reparador descanso. Muchísimas gracias, Fernando, doctor y estimados cursantes. Muy buenas noches.